We didn't adjust the policies to figure out we can end it. For participants joining via Zoom, please note that we have translation. So please select the one that is please. For those of us joining us here at the venue, please log in via Zoom as well to use your headsets to listen to the translation. So we will be screening a QR code so that you could scan and log into Zoom. We are also recording this briefing and posting live. Estamos grabando esta reunión y estamos en vivo. My name is Nuwan Wu. I'm the African Regional Coordinator of the Direction based in Durban, South Africa, and I will be moderating this event and taking you through this amazing panelists and all of their perspectives here today. So today, our Global South Coalition will put forward the demands for a strong plastics treaty. These demands include addressing the entire life cycle of plastics. Plastics production, reduction, freezing of polymers and chemicals of concern, putting a stop to incineration and similar harmful technologies. Furthermore, we demand the limiting of toxic chemicals in plastics and a call for chemical transparency. We also call for a just transition, mandatory extended producer responsibility based on the zero waste hierarchy. Moreover, we want a commitment to put regulations in place to operationalize policies, as well as pushing for more upstream measures and robust handle mechanism for implementation and the inclusion of waste pickers, indigenous peoples and frontline communities, underrepresented African, Asian and SIP countries, women and youth. At this time, I would like to again mention that this is a hybrid event, both in person here at Comfort Gardens Hotel in Nairobi, Kenya, and online. And with that, I would like to kick off this event by introducing our first speaker. Our first speaker today is Soledad Maria from the Asociación Nacional de Reguladores de Chile. And a just transition. Great to have you here with us. In some ways, we can guarantee the inclusion, integration, just transition, and accessibility of waste pickers and frontline communities into the global plastic process. And what would you say a just transition looks like for waste pickers? First, we need to check if the order is working. Now should work. But the order is working? This is a very ambitious hybrid event, so thank you all for bearing with us as we prepare. Hola, probando. Lucha el mundo. Ahora sí que se me hace. Aló, sí. Sí. Hola. Sí. Okay. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad de las cosas es que uno de los puntos más complejos dentro de nuestro tratado, hemos tratado de vincular y hacer posible que se instale nuestra posición frente a este escenario, es uno de los conceptos más complejos que es la transición justa. ¿Y por qué está complejo? Porque cuando hablamos desde el mundo de los gobiernos, de los estados y desde el mundo privado, podemos dar cuenta que muchos hoy día están hablando de transición justa. Y antiguamente nadie ni siquiera escuchaba esa palabra, que es la transición justa. Para nosotros los recicladores de base, los waste picking, cuando hablamos de transición justa, hablamos de cosas muy simples y muy completas.
Cuando hablamos de transición, hablamos de reconocimiento, hablamos de visibilidad, hablamos de integración y hablamos también de oportunidad. Cuando hablamos de transición justa, también hablamos de inversión. Mejorar las condiciones de los recicladores, los waste pickers a nivel global es clave. Cuando hablamos de transición justa, hablamos también de cómo mejoran las condiciones sociales de parte de nosotros. Y cuando hablamos de transición justa, hablamos realmente de que hoy día los recicladores, los waste pickers, por primera vez tienen una oportunidad tremenda para ser incorporados dentro de un tratado donde realmente nunca fuimos visibles. La transición justa no solamente tiene que ver con la transición justa climática, con la transición justa social, con la transición justa económica, con la transición justa tecnológica. Tiene que ver con mucho más que eso. Tiene que ver cómo miramos a estos hombres y mujeres, más de 20 millones en el mundo, que se han dedicado por tiempos, por 4 generaciones a nivel global, al tema de los residuos. El plástico hoy día es la moda, pero nosotros partimos reciclando chuleo, ropa, vidrio, cartón. Eso ha sido nuestra forma de ser parte de este proceso donde nunca hubo una oportunidad ni una transición justa. Hoy existe esa oportunidad y para nosotros en este tratado la transición justa tiene que ser sumamente clara y obligatoria. No puede ser un principio de voluntades, tiene que ser obligatorio y generar las condiciones que corresponden a los recicladores, a los waste pickers del mundo. Gracias. Thank you so much, Sarah. Thank you so much for your, Muchas gracias and, por estas palabras. Ahora vamos a continuar con Débora. Los intérpretes se disculpan, pero hay demasiado eco en la sala para poder traducir. Thank you very much for the opportunity. Muchas gracias por esta oportunidad. The EPR should recognize waste Debemos pickers, reconocer a los recicladores and it should be budgetary, and should be from government. Ese reconocimiento debe partir del Estado. To know that waste pickers are in the countries, but to Tienen make que sure saber that, quiénes son los recicladores en sus países. provided by waste pickers is being paid for or is being recognized. And EPR should include waste pickers in policy making. Hay que incluir a los recicladores en el diseño de políticas Not only y en los for programas. those, but even the implementation of the programs of EPR. They need to know that they become part of everything. From the Los recicladores deben saber que pueden ser it parte should- de it esos is programas. instruments such as EPR that waste pickers can be integrated. Because if there are Los no recicladores pueden ser integrados en estos instrumentos. there will be no one who takes the EPR of waste pickers seriously. Again, waste pickers should be included in Los decision-making, recicladores deben ser structures by incluidos government as part of integration. en las They need políticas to know gubernamentales. Esto es that parte de la waste integración. pickers, it mustn't be like it's something that they need to be forced to do, but it's the right of us to take part on Los it. intérpretes se disculpan, pero el sonido se corta demasiado para poder traducir. And they are the one who need to be integrated. Like we can make an example, taking part in table discussions, making sure that they are included. Deben poder participar de las discusiones.
The mandatory EPR should push producers to ensure collection, sorting, and recycling of waste speakers, like helping with the infrastructures. If there are no infrastructures or there is no conducive conditions for waste speakers, it won't help. But if producers can make sure that they have waste speakers to make sure that they have that support, it will be good. Like having the running tap water at the landfill and the proper sanitation at the landfill as part of respecting their dignity and human Es rights. necesario que tengan condiciones And sanitarias just en los to rellenos share, sanitarios. shortly, I can read our definition as the alliance, as it says, just until La misión de la in alianza a way that is as fair and inclusive as possible to everyone es ser lo más concerned, inclusivos posibles, creating decent work opportunities and leaving no one. sin dejar a nadie atrás. To make sure that just transition does not become just an initiative that is not to do anything for people, but we need to see to the lives of us and the workers in the sector being improved. We need to see the empowerment of them having skills, learning how to build up their businesses or maybe to better their future. Es necesario que los recicladores puedan construir sus operaciones comerciales para mejorar su futuro y que se beneficien de la transición justa. En Sudáfrica because if, as I said, if there are no bylaws or things that guides the PR on how things to be done, all the instruments that we're coming up with, they will be useless. It will be something that we're just talking about, but it will be never implemented. I just encourage you to make sure that waste speakers organizations get support, because we need to see to it that it's not a charity thing, but it's a sustainable support. Because, Es necesario un apoyo sostenible down the line, the PPA one out, and what should we do again? Should we go back again and ask for PPA? But if we got something that is tangible, that will make me grow, knowing that the 3 months down the line, I'll know how to go back and provide for myself. Know that okay, I can buy now. Let's make a realistic example. If I got a machine from the que yo compro una máquina, sé que the machine that will bought me another 2 machines. I will not go back again to you and ask for another machine, but I will see how to make sure that I'm growing. Another thing on just transition is the recognition and contribution of waste speakers and otra parte de la transición justa es el reconocimiento de la contribución de los recicladores. Informally, but even informally, we know that we contribute on circular economy, and we need to know that Necesitamos saber society, government, PROs, que la sociedad y el gobierno reconocen nuestra contribución a la economía circular. Tenemos que saber que la gente sabe que todo lo que hacemos no es en vano, sino que es para construir una economía circular. Por último, como los intérpretes se disculpan, pero el sonido se corta demasiado. I think now it is high time to look at what we're doing. Government, civil society, community at large, even the PROs, they know that we're not responsible for waste. We didn't create waste, but we are there making our livelihood
better because of high rate of unemployment in our different areas or countries. But doing that, it means we need recognition somewhere. People need to know that we render a service, that we're doing it for free. But now it is a high time that it's been recognized to make sure that we get something out of the work that we're doing. Thank you very much. Thank you so much, Maddie. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias por esos aportes. Agradecemos todo el trabajo que hacen Soledad y tú. Bien, maravilloso. Vamos a pasar entonces a la siguiente sección, que es un debate acerca del colonialismo de la basura en el sur global. Nuestros oradores para esta sección son Larissa de Orbe y Mageswari Sangaralingam y el doctor Leslie Aregame, que nos van a explicar este tema. Comencemos con Larissa de Orbe, de Acción Ecológica México. Vamos a comenzar con una comprensión básica de qué es el colonialismo de la basura. Larissa, ¿podrías contarnos qué es el colonialismo de la basura? Gracias. Quisiera empezar diciendo que el colonialismo de la basura es la evidencia clara de un proceso de justicia ambiental alrededor del ciclo de vida, yo diría de muerte, del plástico, ¿sí? Y esto tiene que ver con que el colonialismo de la basura consiste en el envío de miles de toneladas de desechos plásticos provenientes de países ricos con un mayor poder de consumo y con una cultura de usar y tirar a los países del sur global, los países con menos capacidad de consumo, menos capacidad económica, y que llegan con el argumento de que van a ser reciclados, ¿no? Entonces, esto ha provocado que muchos territorios, de hecho, en este caso voy a hablar de Latinoamérica, muchos de nuestros territorios hoy en día estén colapsados por plásticos, porque la producción interna a la producción interna de cada país se le suma lo que está llegando de estos países, que son de Europa. En el caso de México, el principal exportador de desechos plásticos es Estados Unidos, ¿no? México ocupa el primer lugar en Latinoamérica en recibir estos desechos, Ecuador el segundo. Y bueno, a pesar de que a nivel internacional existen instrumentos internacionales que se han diseñado como un esfuerzo para controlar el comercio transfronterizo de desechos, en el caso de los desechos plásticos, el Convenio de Basilea, por ejemplo, pues no ha sido suficiente. Y esto lo hemos podido constatar muy claramente en nuestro país, en México, porque, por ejemplo, tan solo en el 2021 recibimos 175.586 toneladas de desechos plásticos, lo que representó el 35.7% de crecimiento anual con respecto al año anterior, ¿no? Entonces, a pesar de que ese mismo año entró en vigor la enmienda de plásticos dentro del convenio de Basilea. Entonces, ¿cómo creemos nosotras que este tratado de plástico puede impulsar a terminar con este fenómeno de injusticia ambiental? Creemos firmemente que no se trata de duplicar mandatos que ya están establecidos en el convenio de Basilea, pero sí podemos rectificar, podemos presionar a los países firmantes de Basilea para que corrijan esta situación y hacer un análisis jurídico muy profundo para llenar todos los vacíos jurídicos que existen en Basilea, además de limitaciones estructurales y lagunas jurídicas. Y voy a poner aquí dos ejemplos que son los candados que Basilea tiene para
para controlar, en este caso, la llegada o el comercio transfronterizo de desechos plásticos. El primero es una figura que se llama consentimiento informado, ¿sí? El proceso de consentimiento informado. Cada país tiene que estar de acuerdo en recibir esa cantidad o lo que tenga que recibir. Y el segundo es que tiene que haber la garantía de que estos desechos plásticos que están llegando tienen que tener un manejo racionalmente sustentable. Y aquí la laguna es que el reciclaje es considerado como un proceso ambientalmente racional, aun y cuando sabemos que estos plásticos tienen una gran cantidad de sustancias químicas, aditivos, tóxicos, y que llegan incluso mezclados con otros residuos, llegan sucios. Entonces es muy difícil que se reciclen. Entonces, ¿qué pasa en los territorios a los que llega? Pues normalmente son incinerados, quemados en hornos cementeros, que también ahí es un problema enorme porque queman residuos, desechos tóxicos bajo el disfraz de acciones climáticas, ¿no? Entonces ahí vemos también una dimensión climática ahí involucrada. Y pues lo que podemos ver es que no existe la garantía de que estos desechos plásticos que están llegando a nuestros territorios se gestionen de manera segura, de manera que no afecte a las comunidades. Entonces, pues creemos que sí tiene que haber, si bien el borrador cero aborda este tema, lo hace supeditándose al convenio de Basilea. Entonces tendríamos que ver cómo cubrir, cómo este tratado tiene que cubrir estos vacíos y lagunas jurídicas que están en Basilea para determinar con este proceso de injusticia ambiental que es el colonialismo de la basura. Y solamente añadir que en México hicimos esta investigación en conjunto con otras investigaciones, con otras organizaciones que también hicieron esta investigación en América Latina, organizaciones que forman parte de Gaia. Y en el caso de México, estamos tratando de indagar ahora a dónde se están yendo estos residuos, porque cuando llegan, no hay registro a dónde se van, ¿sí? Entonces, esto se debe estar repitiendo en muchos países y además que en las aduanas no hay un control sobre qué tipo de plásticos están llegando. Entonces, pues tenemos mucho trabajo por delante, tenemos mucho que analizar, que reflexionar desde el ámbito jurídico, que se tome en cuenta a las comunidades que están siendo afectadas, para que este tratado podamos impulsar que las delegadas y delegados entiendan que puede ser una oportunidad para terminar con este proceso. Muchas gracias. All right. Thank you for sharing those reflections with us, Larissa. Hope all of you Muchas are gracias still por estas with us. Hi, reflexiones, everyone again. Larissa. We are now going to move on to Ahora vamos a pasar Mageswari Sankaralingam, a who is from the Mageswari Consumers Sankaralingam, Association of que Penang, pertenece a and la Asociación de Sahabat Alam, Consumidores de Friends of the Penang, Earth Malaysia. y a So, Sahabat Alam, Mages, over to you. miembro de Amigos de la What are some Tierra. of the ways that waste ¿Cuáles son algunas colonialism de is las evident formas in the en global que south? el Any colonialismo de la specific basura es examples you can evidente en el cite sur from global? your part of the world? ¿Podrás darnos algún ejemplo de la parte del mundo de la que tú provienes? Hello. So, the global Hola. production and trade of plastic waste, it had grown tremendously over the recent Los plásticos decades. crecieron All this while, tremendamente durante las últimas China was décadas. the recipient of the China fue el world's waste. receptor Yeah, and then de they la decided basura this is del enough. mundo So y luego China decidieron esto decided es to stop suficiente, importing waste in entonces 2018. decidió detenerse en la The world was in importación chaos. de Yeah, basura. El mundo estaba en and it caos en shouldn't have been. 2020 Yeah, because y no plastic tendría que haber waste sido así, porque from a la rich and basura developed country, they have the de capacity los to manage their países waste. Yeah, they desarrollados, should not be ellos tienen shifting the la responsibility capacidad de developing and mostly gestionar under-resourced su countries. basura. And Entonces no this is really deberían an trasladar injustice, esa and it is what we are responsabilidad calling de la waste gestión de colonialism. residuos So what a happens in the los recipient países en countries? desarrollo. Much of the plastic is single use. Yeah, that's Entonces, what la we are mayoría del consuming right now. plástico It's es de mostly único single use uso and of little or no recycling value. y que no, y However, tampoco it is tiene valor still de reciclado. destined Sin for embargo, recycling operations. Yeah, también although se not all plastics testea can be para el recycled. reciclado, aunque no Most todos power pueden ser molecules, reciclados. En HTPEs and algunos LDPEs, países which are son los recycled. HTPS Yeah. que Moreover,
no pueden ser reciclados. Entonces, nosotros recibíamos residuos contaminados y mezclados, y también esto contaminaba los sistemas de agua. Entonces, los residuos que pueden ser reciclados en Malasia, Indonesia y en muchos de los países del sur global se queman a veces, y en ese caso se causan problemas relacionados a las comunidades vecinas, tienen entonces asma, problemas de salud, problemas de piel, y hay también problemas de salud generalizados. Yo quisiera darles algunos ejemplos de Indonesia. Por ejemplo, las comunidades utilizaban el residuo del plástico para rellenar el combustible para cocinar. Y entonces esto era un gran problema para la salud pública. Y vimos también plantas de reciclado ilegales en Malasia. Inversores de China lo hacían, que operaban sin permisos y tenían métodos también de desechos que eran dañosos. Se ve que cada vez más empiezan a implementar plantas de reciclado de papel y plásticos. De nuevo, emisiones tóxicas. Y otro tema es el plástico oculto, es decir, que uno no recibe quizás residuos del plástico, pero viene en forma de papel que está contaminado con plásticos. También hay productos eléctricos, también desechos de caucho, de la industria textil. Y entonces, todo esto viene en el nombre de el reciclado, pero no puede ser reciclado. Entonces, cuando los países como Malasia, Vietnam, Indonesia digan, ya no se importan más residuos, empezaron a volver a otros países como Myanmar y Laos. El mes pasado, entonces, encontraron que se había desechado residuos en Myanmar del occidente. Y esto es una injusticia ambiental. Por eso pedimos una prohibición total de las exportaciones de residuos, y porque causa polución o contaminación tóxica. Y entonces vemos que la crisis de la polución, contaminación plástica tiene que ser upstream para reducir la producción generalizada de plásticos, implementar medidas para asegurar de que la crisis de los plásticos sea abordada y se reduzcan los costos y no se entre en este problema de gestión. Por último, ningún país tiene que ser el receptor de estos desechos. Tenemos que responsabilizarnos por el residuo que nosotros mismos generamos y debemos dar por terminado o terminar este colonialismo de los residuos. Muchas gracias. Gracias, Masvaki, las reflexiones. Y vamos a finalizar este debate sobre el colonialismo de los residuos, aunque seguramente podamos continuar mucho tiempo más, pero próximamente vamos a invitar a la doctora Leslie Adogame, al doctor Leslie Adogame, que pertenece a la Investigación y Acción Sostenibles para el Desarrollo Ambiental de Nigeria. Entonces, doctor Leslie, ¿cómo puede el Tratado Global de Plásticos respaldar o dar por finalizado el colonialismo de la basura en el sur global? Bueno, el motivo por el que estamos aquí es ese justamente. Tenemos que encontrar soluciones a esta crisis de la contaminación de los plásticos. Y el sur global no es parte del problema, no es parte de la crisis, pero tenemos que necesariamente ser parte de la solución. Entonces, es importante tener este debate para encontrar las soluciones. Y el Tratado de Plásticos que está en curso es simplemente un paso dentro del cual podemos abordar este tema mundial. Y empieza con, muchos de los colegas mencionaron ya, del colonialismo, básicamente.
Y hay temas que queremos resaltar, porque esto continúa. Hemos visto que esto sucede aquí, en este debate, en la primera parte de este mismo debate, que nos lleva a pensar que no podemos continuar promoviendo el colonialismo de los residuos y sus repercusiones, sus consecuencias, porque estamos viendo muchos ejemplos de las declaraciones que estamos escuchando. Entonces, con respecto a los desechos del plástico, el norte global no ha podido encauzar esto, porque estamos continuando viendo que se continúan vertiendo desechos. Por ejemplo, hay varios casos donde se verten desechos en Nigeria, en Túnez también y en otros países que están lejos, pero igual reciben estos desechos. Y con respecto a la basura de los plásticos y cómo puede ayudar el tratado, quisiera decir que el sur global tiene una gran ambición, y esto es porque estamos pensando que esto puede abordarse, si bien entendemos algunos de los argumentos que vimos en el piso que continúan propagando, digamos, el mismo colonialismo que estábamos discutiendo. Es el hecho de que tenemos que utilizar este tratado que es tan ambicioso. La mejor forma de hacerlo es con una prohibición total sobre los desechos. Si no tenemos una prohibición total sobre el comercio de los residuos por plásticos, no habremos empezado siquiera a encontrar la solución. Y lo digo rápidamente porque, si bien hablamos de que la Convención de Basilea ha abordado mucho de este tema de los desechos de plástico y del comercio, hay, hay también muchas brechas que se encuentran en esa convención. El tema de las excepciones, por ejemplo, sobre los tipos de plásticos, la industria textil, no están cubiertos, no están amparados por la Convención de Basilea, y allí es donde sufre el sur global. Entonces, si podemos implementar este tratado de plásticos tan ambicioso que tenga una prohibición total en la comercialización de residuos por plásticos, sería la posición correcta si queremos terminar con el colonialismo de la basura. Muchas gracias, doctor Leslie, y gracias a todos los que participaron en esta sesión. ¿Le podemos dar un aplauso, por favor? Bueno, luego vamos a hablar de los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos a Lina Estrada Ñocasi, que es la representante de los pueblos indígenas de PNUMA, que va a estar liderando esta conversación. Entonces, ¿cómo sufren un impacto los derechos de los pueblos indígenas por la crisis de los plásticos mundiales? ¿Y cómo podemos decir que la ciencia y el conocimiento tradicionales de de los pueblos indígenas pueden demostrar que hay otras alternativas al uso del plástico? Muchísimas gracias a todos y a todas. Primero quiero decirles que mi nombre tradicional es Cusicurí, que significa planta de yuca, que crece joven y que se arranca un ciclo, ¿no? Justamente la vida, el ciclo.
También soy de la Amazonía colombiana, del corazón de la Amazonía colombiana, y soy hija del tabaco, de la coca y de la yuca brava, decimos nosotros. Es importante decir que para los pueblos indígenas soportamos una carga que es desproporcionada de los impactos de la contaminación plástica. Nuestros derechos también son atropellados en cada etapa del ciclo de vida del plástico. Nuestros territorios son colonizados, nuestros líderes son asesinados y nuestras comunidades son desplazadas en nombre de las grandes empresas multinacionales para la extracción del petróleo y la consecuente producción de combustibles y, por supuesto, del plástico. Recordando los impactos que las industrias petroquímicas han tenido en nuestros territorios y los ecosistemas, quisiera citar un ejemplo de contaminación por plásticos y microplásticos en la cuenca del río Orinoco en Colombia, que es una de las cuencas más conservadas y prístinas del mundo y donde la incidencia del hombre moderno ha sido nula. Dicho estudio científico que se realizó encontró partículas de microplásticos en nuestras aguas tomadas en diferentes partes de la cuenca, demostrándonos que aún no conocemos los impactos reales de la contaminación plástica en el mundo y en los ecosistemas. A partir de eso, entonces, debemos preguntarnos cómo ha llegado el plástico ahí. ¿Y cómo han llegado esos microplásticos? ¿Cómo es que están siendo transportados a estos sitios que son casi inaccesibles para el ser humano? Y de ser así, estas implicaciones de la contaminación plástica son inmensas y, por supuesto, se desbordan nuestros peores temores. También nuestros territorios y sitios sagrados son depositarios de grandes cantidades de basura plástica. Nuestros lagos se secan y se contaminan con plástico. Nuestra salud, nuestras formas de vida y nuestros usos y costumbres, gobierno propio, también se afecta. Nuestros pueblos indígenas están desapareciendo. Es así como nuestros derechos por la producción y contaminación plástica son afectados. Por otro lado, con respecto a los sistemas de conocimiento, debemos decir que hay que tener una claridad con respecto a este concepto, puesto que los conocimientos tradicionales se refieren a los conocimientos de otros grupos de comunidades locales, como pueden ser los campesinos, los afrodescendientes, las comunidades RUM u otros, pero nuestros conocimientos deben ser mencionados como sistemas de conocimiento indígena que enmarcan un conocimiento holístico y que se refiere en especial a nuestra ley de origen, que se refiere a la palabra de vida y que es la palabra con la que se creó el mundo, con la que se organizó el territorio y dio orden a todas las cosas, cómo deben acomodarse. Gracias. Thank you so much, Lina. I'm very grateful for your perspective. Muchas gracias, Lina. Vamos a pasar entonces a la siguiente sección de nuestra conversación, que es sobre las soluciones falsas. Este segmento va a estar dirigido por Alejandra Parra. Lucía Ferrari. Y vamos a hablar de los aspectos básicos de cuáles son las soluciones falsas. Voy a invitar a Jacob, de una organización de la juventud en Ghana por un África Verde. ¿Qué son las falsas soluciones y por qué tenemos que evitarlas en las conversaciones sobre el Tratado Mundial de Plásticos? Muchas gracias. Hola a todos. Bien. Como se sugirió, las soluciones falsas son las acciones que se presentan como soluciones, pero que en realidad roban la atención de cuál es el verdadero problema
Aquí tenemos un ejemplo clásico que todos aquí conocen, que es la incineración. Y voy a explicar un poco más de qué se trata, pero este es un ejemplo de lo que son falsas soluciones. Distraen el foco de lo que es el problema verdadero. En el Tratado Mundial de Plásticos, el verdadero problema que hemos planteado es que se están produciendo plásticos a un nivel insostenible. Ese es el problema. Cualquier solución que se proponga y que no aborde la raíz del problema, que es la producción insostenible de niveles de plástico, se puede clasificar como una solución falsa. Las que hemos visto durante el SIN 1, 2 y 3, que algunos miembros denominan como las que distraen la atención, una es la incineración. La incineración perpetúa lo que llamamos una economía no circular, porque cuando observamos una verdadera solución, tiene que ser de producción y consumo sostenibles. Tiene que ser circular en el sentido adecuado, de lo contrario es una solución falsa. La combustión de muchos materiales, a menudo con el propósito de erradicar el problema, en realidad lo que hace es causar más problemas porque genera cenizas, genera agua residual que a menudo se desecha de maneras muy inadecuadas, lo cual incrementa los problemas ambientales, por oposición al verdadero problema, que son los niveles insostenibles de la producción de plástico. En segundo lugar, el problema es la transformación de residuo en combustible. La gente cree que se puede poner mucho material en una planta y mágicamente se va a convertir en combustible. El problema es que a menudo se requiere incluso más energía para poder alimentar ese proceso que la energía que se obtiene de él. Por lo tanto, se genera una pérdida de energía en ese proceso. Y también es problemático porque requiere el uso y disposición de los desechos que queremos combatir, porque tenemos que llegar a un proceso circular, y por circular me refiero a la circulación de productos y no del material. No queremos que la gente haga circular plásticos tóxicos o que haga circular polímeros problemáticos. La solución tiene que ser acorde con el ambiente. En gran medida, en el Tratado de Plásticos, estas son soluciones falsas y las tenemos que evitar porque distraen el foco del problema, que son los niveles en los que se producen plásticos en el mundo. Si no observamos eso, vamos a seguir produciendo plásticos pensando que el problema es la gestión de residuos, pero el problema es que estamos produciendo demasiados plásticos. De acuerdo con el PNUMA, solo se recicla el 10%. El reciclaje no y la gestión de residuos no son la solución. Tenemos que atacar el problema en su raíz, que es recortar la producción de plásticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacob. Agradecemos esa perspectiva y también queremos reiterar que las soluciones falsas no son verdaderas soluciones al problema, sino que hay que recortar la producción. A continuación vamos a escuchar a Alejandra. Alejandra Parra es del equipo de Gaia de América Latina y el Caribe. Alejandra nos va a hablar de los créditos de plásticos y por qué los créditos de plásticos son una solución falsa. Voy a hablar en llano. Los créditos de plástico son también una falsa solución porque, como dijo acá el compañero, no abordan la raíz del problema y intentan aparentar una solución que en verdad no está. Y es un sistema que se está proponiendo, de hecho, como un método de control de la contaminación por plásticos en este proceso del Tratado Global. Ha sido propuesto por el sector privado fundamentalmente. Afortunadamente no hemos escuchado de gobiernos que lo estén proponiendo también. Esperamos que no suceda. Y es una fórmula que imita el sistema de bonos de carbono, que es un sistema que está instalado desde hace muchos años ya
que viene de los convenios internacionales del cambio climático y que en el fondo se traduce en que alguien que contamina mucho le paga a alguien que contamina poco para que siga contaminando poco y de esa manera esa persona le entrega bonos que le permiten al contaminador, al gran contaminador, seguir contaminando en esas grandes cantidades. Es como si una persona fumadora le pagara a una persona no fumadora para que continúe sin fumar y así se da permiso para seguir fumando. Es más o menos esa la forma en que funcionan los créditos de carbono. Y los créditos de carbono hasta el día de hoy sabemos muy bien que no han aportado absolutamente nada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que al contrario estos gases han aumentado. Y un esquema similar es el que se propone con los créditos de plástico, donde las grandes corporaciones ofrecen dinero a comunidades, a trabajadores, incluso a recicladores de base, para que recojan basura plástica de las playas, de los ambientes naturales, y según la cantidad de basura plástica que recogen, eso le permite acceder a créditos a los productores de plástico para poder seguir produciendo es la misma cantidad de plástico que producen actualmente o incluso más, porque la verdad es que como es un mercado que además no está regulado, esto significa que los marcos bajo el que funciona son totalmente difusos y no sabemos en el fondo si esos créditos van a significar que los grandes contaminadores y productores de plástico van a seguir produciendo la misma cantidad o les va a permitir incluso aumentar la cantidad de producción frente a los niveles que existen hoy en día. Si es que claramente es una falsa solución, es un engaño, es un espejismo que puede verse de lejos atractivo, pero que cuando uno se acerca ve que finalmente no es nada concreto y al contrario es un engaño y es un abuso también de los trabajadores, de las comunidades que pueden servir en el fondo a los fines de las grandes empresas a cambio de la entrega de recursos económicos y finalmente es un aprovechamiento de las grandes industrias productoras de plástico de los sectores más vulnerables de la sociedad y se aprovechan de sus necesidades económicas para ofrecerles estos recursos que finalmente les van a servir para poder seguir siendo los grandes contaminadores del mundo. Así es que es un sistema que hay que rechazar de plano y denunciar cada vez que se ofrezca como una solución al problema de la crisis de los plásticos. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por compartir esas perspectivas. Ahora nos va a acompañar Tricia de la coalición científica. Tricia, ¿por qué esta es una solución? ¿Por qué los bioplásticos son una solución falsa? Muchas gracias. Hoy hablo en nombre de la coalición de ciencia. Los bioplásticos, ¿por qué son una falsa solución? Voy a retomar ideas de los otros oradores, porque distraen la atención de los niveles de producción de plásticos mundiales, y esto es exactamente lo que tenemos que abordar en estas negociaciones. Cuando empezamos a observar mejor la producción de bioplásticos, hablamos menos y menos de la producción mundial de plásticos y de su reducción. Los bioplásticos también son un elemento muy complicado y, por desgracia, a menudo no son verdaderamente bioplásticos. Bajo el paraguas de los bioplásticos tenemos varias categorías de productos que pueden incluir combustibles fósiles y también tienen elementos biodegradables. Y hay preguntas respecto de esos elementos compostables, ¿son compostables o no? Porque son difíciles de compostar y a menudo es muy difícil para las municipalidades biodegradar el compost.
Y como decíamos antes, nuevas investigaciones han mostrado que, de hecho, existen más bioplásticos y más plásticos con combustibles fósiles que, que se biodegradan en el compostaje y también en nuestros sistemas alimentarios. Esto plantea preguntas respecto de cuál es el origen de los bioplásticos. No queremos desplazar ni a las personas ni a las fuentes de alimentos. Ciertamente, la coalición científica tiene interés en esta distinción. Hay usos que son considerados necesarios para salud y seguridad, y reconocemos que hay fases de transición. Algunos bioplásticos puedan servir para una fase de transición hacia un sistema de envasado de basura cero. Pero eso no debe distraer la atención de la producción mundial de plásticos, ni del ciclo de vida de esos plásticos. Y es necesario contar con normas claras, etiquetado, transparencia, para que sepamos cómo podemos utilizarlos de manera segura y cómo se los puede desechar de manera segura para que puedan insertarse en una economía circular. Tenemos que asegurarnos de que estos plásticos no generen contaminación por microplásticos. Finalmente, necesitamos más normas. Y desde la coalición científica recomendamos que se tenga en cuenta los aspectos de seguridad, salud humana, sostenibilidad y justicia social, económica y ambiental. Y transparencia. Muchas gracias. Gracias, Tricia, por compartir esas ideas con nosotros. Y también gracias a todos los panelistas que hablaron sobre las soluciones falsas, Tricia, Alejandra, Jacob. Y tenemos una última sección que vamos a empezar ahora, que tiene que ver con los derechos humanos. Y hoy tenemos a Olivia Tamón de la Fundación por el Ambiente y Desarrollo de Camerún. Olivia, ¿cómo puede la reducción de la producción del plástico mundial proteger los derechos humanos y también el ambiente y la salud? Muchas gracias por esa gran pregunta. Todos nosotros estamos aquí, los panelistas, los oradores, que queremos hablar de la contaminación por plásticos. Es muy, muy importante para nosotros poder abordar los aspectos también de los derechos humanos. Se ha hablado mucho sobre la contaminación por plástico y tenemos que ver también la producción, la destrucción, la producción, la importación y la distribución en nuestros países respectivos. Sabemos muy bien cuáles son los impactos de la contaminación por plásticos sobre los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos. Y sabemos que los impactos afectan los derechos humanos de las personas, especialmente las mujeres, los niños, los recicladores, las comunidades indígenas, y lo sabemos muy bien esto. Entonces es extremadamente importante que nosotros, cuando hablamos de la contaminación por plásticos, abordemos los derechos humanos y sus principios, especialmente en el tratado que estamos negociando aquí en Nairobi. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de los derechos humanos, de los derechos sustantivos, tales como el acceso a la información, a la participación, acceso a la justicia. También pensamos en derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida, como
como practicante jurídico tenemos que abordar los temas de la población de plásticos y también el derecho a la salud, el derecho a tener un ambiente seguro y sostenible, un ambiente protegido, la vida acuática, la vida animal. Todo esto es muy importante. También sabemos que los derechos a un agua potable y segura. Tuvimos muchos casos donde la contaminación por plásticos ha contaminado nuestros ríos, nuestros cursos de agua, en todo el sur global. Se ve en todos lados. La contaminación por plásticos está en todos lados. Entonces, estos son muy importantes principios y fundamentales son para esta discusión. También pienso que es muy importante hablar del tratado sobre plásticos cuando los estados son los que salvaguardan estas obligaciones y tenemos que entonces mostrar la rendición de cuentas de las operaciones con respecto a los plásticos. ¿Qué significa esto? Significa que tienen que tener en cuenta los que tienen esta obligación de salvaguardar de considerar los principios de derechos humanos de la ONU que hablan sobre la rendición de cuentas, la responsabilidad, la debida diligencia, temas que son muy importantes, porque al final del día, cuando se afectan los derechos humanos, tiene que empezar a ver los estados que ratificaron los tratados y la cooperación. Entonces, los estados que no tengan en cuenta estos principios, o si los estados no lo tienen en cuenta, va a ser muy difícil que la convención tenga plena vigencia. Es por eso que tenemos que abordar estos temas. De hecho, hay muchos casos en donde se aborda la contaminación por plásticos en relación con la huella ambiental y por las empresas que producen bebidas azucaradas y productos plásticos. Lo vemos en todos lados en nuestros comités. Entonces es extremadamente importante que nosotros podamos abordar la dimensión de los derechos humanos. Amazing. Thank you, Olivia. And Fantástico, I'm sure you gracias can all agree, Olivia. wow, what an Sé que amazing todos group podemos estar de of acuerdo en requesters. que What an este es amazing un panel. We grupo can have more and more rounds fantástico of de applause. panelistas. Entonces, ¿podemos darle otro aplauso, por favor? Okay, so at this stage, we'd Bueno, en like to este open momento up entonces for quisiéramos some abrir Q&A. el piso So I para know we algunas have preguntas. folks on Sé Zoom. que Hey there. tenemos gente en Zoom. Hola a todos los que están We allí have por folks in the Zoom. audience. So Tenemos personas también aquí en la yeah, we'd audiencia. like to open up for Q&A. We Entonces have quisiera colleagues abrir in the el room piso from para Zoom que that can puedan help hacer facilitate the preguntas. conversation Se puede también with the Zoom facilitar esta participants as well. comunicación con los facilitadores que tenemos por Zoom. So just because you guys are visible, you have preference. Anyone? Ustedes son visibles, entonces tienen preferencia. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Too much of information at once. Demasiada información, toda a la vez, ¿no es cierto? Anything on Zoom? Any questions on Zoom? ¿Y por Zoom tenemos alguna pregunta? Yes, we have a question in the audience. Tenemos una Thank you. pregunta en la audiencia. Gracias. Yeah, I think so. Muchas gracias. Fue fantástico escucharlos a todos y una gran organización del panel. Agradezco que hayan hablado de las soluciones falsas, pero también si nos podemos concentrar en las soluciones, ¿cuáles son las soluciones? Cuando hablamos de la reducción de plásticos, ¿cómo podemos hacer eso de una manera que respete los derechos humanos y que también contribuya a la transición justa? Right. Fantastic question Gracias. to start off with. Fantástica esta Any pregunta para takers on the empezar. panel? ¿Quién quiere responder en el panel? Jacob. Thank you. Jacob. Muchas gracias por la pregunta. Lo primero que tenemos que analizar
es la reducción. Entonces, si dejamos de producir plásticos, ¿con qué los reemplazamos? Bueno, tenemos que priorizar los sistemas de reuso. ¿Y por qué es importante esto? Porque permita la circularidad de la que yo hablé, la circularidad de los productos, no de los materiales. Entonces, no son productos, sino que son parte de un grupo circular. Y de esa manera, la investigación prueba que hay muchos químicos tóxicos en los plásticos. Entonces, si sacamos los plásticos, el reemplazo tiene que ser sostenible y nos da la oportunidad de repensar los sistemas y rediseñar los sistemas. Esa es una solución simple. Mientras reducimos también la producción de plásticos, priorizamos la reutilización para cubrir las brechas que la contaminación por plásticos global y mundial, mejor dicho, nos presenta a todos. Thank you, Jacob. Um, Gracias, Jacob. maybe while we wait for any other questions on Zoom, Quizás any other of our panelists has miramos, mientras esperamos si hay alguna pregunta del Zoom. over to you. Aquí en la sala hay alguna pregunta, una respuesta. I would like to echo on what my brother is Yo saying. quisiera We can volver sobre use lo que dijimos antes. refill and Podemos reuse usar un to sistema de minimize or reutilización to cut para off the minimizar plastic that o is para problematic reducir el in plástico the que es materials that we problemático. do it. For an example, Y, there por are ejemplo, some hay facial products that algunos productos are made of faciales plastic, and que there are facial se products hacen that de are made of plástico y scent. también It hay is algunos possible que for us to replace plastic particles with the se scents utilizan in the products that con, se utiliza otros facial elementos. products. Entonces, Another thing es is posible for para nosotros reuse reemplazar things in los our plásticos houses. We en can los make productos a faciales. simple mistake. If También you podemos have a glass cometer bottle algún that in your bathroom you error. can Por use ejemplo, for your en una toothbrush to put uno puede them tener neatly and una hygienically. botella It can be de part of vidrio being en el reused. baño para There's no poner los need cepillos de dientes. to look for Es una things that forma de will reutilizar. No hay que complicate things, but buscar cosas the que things that compliquen are la vida, practical in digamos. our hands, we can Entonces hay que ser practically use. prácticos y tener soluciones sencillas que están al alcance de nuestra mano. So we've got a few more people on the panel that Tenemos wants to algunas just add to this personas first más del question, and panel then we'll go que to quieren a question on contribuir Zoom. So, con Lina, la I'll pass to you. respuesta. Tenemos a Lina. Sí, a ver, yo creo que lo primero que hay que hacer es cambiar un modelo de consumo, porque nosotros no podemos cambiar un modelo extractivista por otro modelo extractivista. Lo que tenemos que hacer es cambiar el pensamiento. Y siempre lo que vemos es que estamos pensando en economías grandes y masificadas. ¿Por qué no volvemos a lo propio y a lo local, que es como funcionaba antes y es como deberíamos de seguir funcionando si es que queremos que la naturaleza perviva y el medio ambiente se pueda recuperar? En ese sentido, por ejemplo, nosotros como pueblos indígenas tenemos muchas opciones que involucran el uso, la administración de los recursos naturales y que es estable, ¿no? Y uno pone ejemplos, hablando de tecnología. Tenemos todavía acueductos en el mundo que funcionan y que fueron construidos por pueblos indígenas hace cientos y cientos de años y que están aún en funcionamiento con cero plástico, porque si vamos a hablar de acueducto, se utiliza el plástico. Tenemos sistemas de agricultura que son milenarios y que no utilizan ningún medio de destrucción de la naturaleza. Entonces sí tenemos mucho como nosotros que aportar, pero hay que volver a lo propio y a lo local. Gracias. Thank you.
We have a few questions coming in, Gracias. but Tenemos Ellen, también maybe algunas just 1 minute, then we'll go preguntas. to Leslie and then Un to minuto, Zoom. después vamos Sí, a muy Leslie y después al brevemente, Zoom. y totalmente de acuerdo con lo que dice Elena y alineada con eso también. Hay que considerar que la crisis de los plásticos no es una crisis aislada de las otras crisis ambientales, de biodiversidad, de la crisis climática, y que la verdad es que todas estas crisis ambientales tienen un origen en común y que es este sistema económico, capitalista y globalizado, que intenta siempre hacer crecer las economías permanentemente como si eso fuera una fuente de beneficios para toda la sociedad de manera transversal, cosa que no es así, es un sistema que simplemente busca enriquecer a unos pocos que están por encima y que usan los territorios y las personas que están por debajo. Entonces, la solución a esta crisis de los plásticos tiene mucho que ver con lo que decía Elena, tiene mucho que ver con soluciones del estilo basura cero, donde el sistema de producción y consumo tiene que dejar de ser lineal, ¿cierto? Porque no vivimos en un planeta infinito, el planeta tiene capacidad limitada para absorber la contaminación y para reproducir los bienes naturales comunes renovables que se están extrayendo a tasas que el planeta no puede volver a generar. Entonces hay que cambiar ese sistema que hoy en día es lineal por un sistema que sea cíclico, que funcione como funciona la naturaleza. La naturaleza funciona en ciclos. Todo lo que tiene que ver con los seres vivos funciona en ciclos. Y así también tiene que funcionar nuestros sistemas económicos, también para resolver las necesidades de las personas que viven en los territorios donde se extraen los bienes naturales comunes y que estos además sean extraídos para resolver reales necesidades y no para enriquecer los bolsillos de la gente que está en los sectores más poderosos de la sociedad. Thank you, Ellen. And we're gonna go Muchas to gracias. Dr. Leslie, Ahora and then voy we a have a pasar al question doctor by Leslie Grove y on Zoom luego before we tenemos close out. una pregunta de Thank you so Grove much. Mine is en just a Zoom. very brief one to say Si uno that quiere decir, why are we talking about plastics? What's the ¿por qué problem with estamos hablando de los plásticos? plastics? ¿Cuál es el problema con los As it plásticos? relates to environment and health, and that's the point ¿Cómo se relaciona con el ambiente y mentioned con la earlier. salud? Y esto lo mencionó mi colega Toxicity of ya. La plastics. toxicidad de This los is still plásticos why it's es this is one todavía, of the reasons why we are here. As bueno, es el this motivo por el que estamos we are aquí, uno de trying los motivos por el que to even estamos aquí, clearly además del understand and tratado, para define poder the comprender chemicals of claramente concerns, los the químicos problemáticos, los polímeros problematic plastics. y los Once we plásticos can come to a very clear problemáticos. Una understanding vez que tengamos una of comprensión this, cabal de then esto, we already have a entonces clear allí way, a solution. But I think vamos a strongly tener una solución. Pero that yo creo fuertemente our reduction que efforts should los now be esfuerzos de geared reducción towards the tienen upstream que sector. It seems so much attention is towards the downstream, abordar EPR and el sector all these upstream, other no solo el things. But downstream. if we Parece can que si concentrate, podemos, for example, talking about the waste stream, hablando we de can concentrate el on the upstream comercio sector, where we de can basura, si bring podemos about a concentrarnos en el reduction sector donde in podamos the amount obtener of una plastic reducción en la that is cantidad de produced, plástico then I que se think we can produce, really entonces en ese caso creo que vamos a solution. estar en una mejor posición para encontrar una solución. Gracias. Hey, thank you, Dr. Leslie. So Muchas gracias, running out of time, but doctor we do want to Leslie. take one Se more nos está question acabando from el Zoom, tiempo, pero and queremos this is a question from Grove contestar Harris. una pregunta del Zoom que es How Grove far Harris, away is el que Larissa from la adopting formuló. any of these positions? ¿Qué And tan is reminding cerca o states lejos está la of reunión human de rights adoptar estas responsibilities posiciones? effective Y in reining in recordarle a los harmful behavior? estados de sus responsabilidades de derechos humanos. ¿Es eso eficaz So, the para meeting so far, how's it going atenuar, digamos, los from adopting derechos any of these positions, corporativos? reminding states of human rights? Okay, Entonces, ¿podemos responder? ¿Alguien quiere responder del panel? Sí, hay que explicar tal vez un poco que el tratado está en plena negociación. Hay en estos momentos un borrador cero, que es un documento que tiene opciones de objetivos, opciones de medidas de implementación, opciones de mecanismos de financiamiento, que los países ahora en esta reunión van a empezar a decantar por cuál opción se inclina. Y la verdad es que las opciones entregan muchas alternativas de cómo podría terminar resultando este tratado. Y hay países que tienen posiciones más progresistas,
que están por un abordaje de ciclo de vida completo, que han llamado a tener los derechos humanos como un tema central a proteger, pero otros estados que no quieren que se aborde el ciclo de vida completo, que quieren que se considere solo el manejo de residuos, que no les interesa para nada la participación de la ciudadanía ni los derechos humanos. Entonces hay ahí una pugna entre estas posiciones y por supuesto también posiciones intermedias. Así es que la verdad es que en estos momentos yo diría que podemos adelantarnos a decir cómo va a terminar siendo este tratado, pero sí que hay posibilidades todavía de que se aborden los temas de manera concreta y se resuelva de raíz esta problemática, pero para eso necesitamos la concurrencia de todas y todos nosotros, sobre todo de la ciudadanía organizada, movilizada, que defiende los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, los derechos de los pueblos indígenas, para que tengamos una voz mucho más poderosa que la voz de la industria, de los sectores privados, que son los que sabemos que influencian a estos países para que tengan estas posiciones contrarias a lo que necesitamos que este tratado, contenga para resolver de raíz este problema. Okay, thank you, Ale. We have further contributions, so Muchas gracias. Tenemos algunos otros aportes, así que le voy a dar el micrófono a Sole y a Clarisa. Con respecto a la pregunta que se hizo recién, creo que la única forma de llegar a algo concreto es, primero que nada, asumir que este no es solamente un tema de la industria o las petroquímicas, sino que también es un tema de nosotros como seres humanos, porque yo hago solamente una pregunta para que entendamos qué tan responsables somos todos de todo lo que está pasando, cuántos de todos nosotros tiene cuántos pantalones, cuántos zapatos, cuánta polera, cuántos de nosotros cambia constantemente el celular, cuántos de nosotros compra bebida desechable, cuántos de nosotros va al supermercado y usa un montón de bolsas. O sea, esto tiene que ver con una visión global, no solamente desde este tratado, sino de cómo nosotros también nos hacemos cargo de este cambio de paradigma, cómo creamos conciencia a través de nuestras formas de actuar y de nuestra forma de consumir. Aseguro que todos nosotros en la maleta que trajimos ahora traemos por lo menos unas 7 mudas de ropa. Eso es lo que tiene que cambiar. El tirar y comprar es parte del cambio también. No es solamente hacer cargo y responsable a los que han sido responsables de esta contaminación tan tremenda y tan terrible, porque realmente no nos hicimos cargo antes, sino que también cómo nos hacemos cargo hoy día nosotros para hacer este cambio de paradigma. Y sobre todo para que este tratado se cumpla, lo que acaba de decir Ale. No solamente tiene que estar la sociedad civil activa, sino que tiene que estar toda la sociedad que no está activa. Y esto no está pasando en ningún territorio popular. Esto no está pasando en Nairobi, acá en Andorra. Esto está pasando aquí en UNED. Esto tiene que moverse a los territorios, esto tiene que moverse a las bases, esto tiene que contarse a la gente común y corriente, porque generalmente estos temas se tratan a nivel elitista. Son los intelectuales, son los gobernadores, son los poderosos, son los empresarios, pero ¿qué pasa con el territorio que no tiene idea que hoy día aquí hay un tratado de plástico? ¿Qué pasa con los territorios donde no tienen idea que estamos muriéndonos por los plásticos? Esto tiene que bajar. Cuando eso baje, van a haber varios cambios. Y sobre todo, los delegados, nuestros diplomáticos, se van a ver obligados y presionados por nuestra sociedad. Pero mientras tanto, nosotros creamos que somos la luz y la voz de los demás, creo que esto no va a suceder. Y por último, para terminar con respecto a la transición justa, justamente para que esto pueda ser realmente vinculante, no hay que olvidarse de todos los actores. Entender que el cambio de paradigma con respecto a los plásticos no va a ser mañana. Se va a escribir un tratado, sí, se va a firmar un tratado, sí, pero esto va a pasar muchos años para que los plásticos salgan de los territorios, para que salgan del comercio, para que dejen de contaminar donde hoy día están enterrados. Y eso también tiene que pensar la sociedad civil activa, ambientalista, que hay consecuencias detrás de esto. Hay víctimas que hemos sido retiradas y echadas de nuestros territorios a través de estos microbasurales, de los basurales en sí, de los rellenos sanitarios, porque el relleno sanitario no está en un barrio alto, el relleno sanitario está en las poblaciones donde nosotros vivimos. Entonces, ojo con la forma en que se dirigen, con la forma en que determinan posiciones. Las posiciones tienen que ser realmente humanitarias, de derechos humanos y tomar en cuenta a todos los actores que van a salir perjudicados de estos procesos.
No solamente es el medio, el tema del planeta, la Tierra y los seres vivos que están en ella, sino que también hay un montón de gente víctima de esto, nuestros pueblos indígenas, pero también los white speakers, que hemos sido los únicos que hemos estado en primera línea recuperando un material que nadie se atrevió a recuperarlo, que nosotros le dimos un valor a algo que nadie le quiso dar un valor y que hoy día nos sentimos amenazados, no porque se acaben los plásticos, sino porque estamos quedando fuera de un proceso de transición donde creemos que debe ser vinculante, obligatorio, donde ustedes tienen que defender nuestros derechos, porque nosotros ya estamos haciendo la pega. Ahora a ustedes les toca poner la tarea intelectual, los documentos necesarios, hacer estudios con nosotros, darse cuenta que realmente la contaminación por plástico en la primera línea está matando de cáncer, está matando de fibrosis pulmonares a nuestros compañeros y problemas renales bastante graves, aparte de cáncer a la piel. Entonces, yo creo que también los discursos deben ser alineados a la realidad que tenemos. Esto no se va a cambiar mañana. Hemos visto miles de tratados, 28 COP. ¿Y quién fiscaliza? ¿Quién regulariza? ¿Seguiremos haciendo esto o nos hacemos cargo también nosotros de lo que está pasando? Gracias. Gracias. Coincido con las Thank you. compañeras I agree totalmente. with Y bueno, my el sisters mandato absolutely. And originó the este mandate that tratado gave rise muy to this ambicioso en cuanto treaty al was tiempo. very ambitious in terms of Realmente its tenemos que timeline. tener ya We truly un have texto to final a have finales del a final 2024, ya, text by the end of para que en 2024 2025 se lleve a so cabo that una asamblea plenipotenciaria, se llama así, y que se inicie la firma de esto. O sea, que tenemos muy poco tiempo para poder incidir. Y bueno, desde aquí hacemos una invitación a todas y cada una de las personas para que se involucren en sus países, que revisen cuáles son las posiciones que están aquí manifestando sus países y participen en el proceso de construcción de posición de su país. El acuerdo de Escazú mandata tenemos el derecho de participar en los procesos internacionales cuando tiene que ver cuestiones de cuidado del medio ambiente y la salud. Entonces, busquemos a nuestros delegados, a los que son los responsables de la política exterior, de salud, de ambiente en nuestros países y que nos interesa participar, ¿sí? Para lograr posiciones en nuestro país que protejan los derechos humanos y que protejan la salud humana y la de los ecosistemas. Gracias. Em, sí, miren, creo que lo que es más importante en cualquier tratado es el respeto a los derechos humanos, que es el respeto a la vida misma. Nosotros como pueblos indígenas, por ejemplo, estamos en la primera línea de toda esta problemática porque estamos desde el momento en que se extraen los recursos naturales en nuestros territorios hasta el punto final son todos los botaderos y recibimos todos los residuos en nuestros territorios, en nuestros ríos, en nuestros aires. Entonces, no hay que hablar solamente de derechos humanos, estamos haciendo un trabajo profundamente fuerte para que también sean incluidos los derechos de los pueblos indígenas. Porque esto incluye también el respeto a nuestros sitios sagrados, a nuestra espiritualidad, a nuestros abuelos y a nuestras abuelas y a nuestros conocimientos. Entonces, si no están incluidos los derechos de los pueblos indígenas como con esa especificidad, yo creo que no vamos a poder hablar de que hay una transición justa, porque una transición justa tiene que incluirnos a nosotros que ya tenemos unos derechos adquiridos históricamente. Gracias. Sorry, everyone. There's a lot more conversation
Perdón, hay mucha más conversación, pero podemos quizás tratando de conversar uno a uno. Muchas gracias a la audiencia por acompañarnos, por asistir, y a todos aquí por asistir. Muchas gracias a los y las intérpretes que están en línea. Esperamos que se lleven de este evento algunas nuevas perspectivas y también queremos destacar el mensaje de que nosotros no iniciamos la crisis del plástico, pero juntos podemos ponerle fin. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós.